esta hora, los principales rostros de agricultura se reúnen para hablar de los más importantes temas del acontecer nacional que marcan la pauta noticiosa. Agricultura Prime. Conduce Jessica Castañeda. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Agricultura Prime. En esta ocasión tenemos dos tremendos entrevistados con los que vamos a conversar distintos temas, contingencia, lo que está pasando en la Convención Constitucional, lo que está pasando también al interior del gobierno, y vamos a partir presentándolos. Tenemos por un lado a Juan Pablo Mate, secretario general de la SNA. Muy buenas noches, gracias por estar aquí en Radio Agricultura. Encantado. Bueno, tengo que decir que me siento en mi casa, pues Jessica quiere que le diga. ¿Eh? Qué bien, muy bienvenido. Contento y esperamos por sin duda tener una conversación interesante, además con un convencional, entrar en detalles de lo que está ahí ocurriendo, tan relevante para nuestro país, y tantas otras materias que están ocurriendo justamente en el mundo agrícola y también en nuestro país. Y también a nuestra izquierda, en este caso, tengo sentado a Ruggero Cozzi. Él es abogado, profesor universitario y también convencional constituyente por el Distrito 6. Muy buenas noches y gracias por estar aquí en Radio Agricultura. No, gracias a ti, Jessica, por la invitación, y saludar también a Juan Pablo. Pues muy importante conversar de temas del agro, tan importante también a la gente de mi distrito. Aprovecho en enviarle un saludo a la gente de Quillota, de Petorca, Los Andes, San Felipe, todo el Valle de Aconcagua. Muy agrícola, ¿eh? Así es, así que van a estar escuchando con atención este programa. Yo los había convocado acá para que habláramos temas de convención constitucional, medio ambiente, algunas normativas que están un poco complicadas para lo que viene en el futuro del país, pero quiero partir por otro tema, uno de contingencia. Quiero que evaluemos un poco, a propósito de los últimos hechos que están sucediendo al interior del gabinete, estas primeras 3 semanas de gestión de gobierno. Partamos por Juan Pablo Mate. Bueno, Jessica, a ver, voy a ir de lo particular a lo general. Lo particular, nosotros como institución, como SNA, hemos tenido la oportunidad de ya un par de reuniones con el ministro de Agricultura, de quien tengo la mejor impresión, ahí su equipo. Gente que conoce, entiende, viene de hecho de una región muy agrícola como la región de O'Higgins. Por supuesto hay un foco, y nos parece importante, necesario, hacia la pequeña agricultura, que pasa momentos muy complicados, particularmente con los temas de los costos de fertilizantes, con los temas de agua. La pequeña agricultura realmente hay que darle un upgrade importante para poder hacerla despegar y que sea parte del desarrollo de nuestro sector agrícola. Tenemos entonces, por tanto, la mejor expectativa de poder hacer un trabajo como hemos hecho siempre con los distintos ministerios de Agricultura. Es el rol que nos cabe como institución. Eso en lo particular. En lo general, la verdad que hemos visto un gobierno que se instala, que no es fácil, como alguien dice por ahí, otra cosa con guitarra, y a ratos parece que la guitarra, las cuerdas se le han desafinado un poco. Hemos visto situaciones complicadas. Justamente ayer nosotros escuchamos a la señora ministra del Interior en una declaración muy poco feliz, que yo lo que creo aquí, no quiero calificar intenciones, pero sí me parece que hay que asumir los roles que uno cumple. Es una autoridad de la relevancia que tiene el Ministerio del Interior, y uno no puede andar comentando cosas sin un rigor, y uno se pregunta, si hay una acusación como la que hizo, y me refiero al tema del avión que iba y volvía a Venezuela, no hay una comprobación y además una gestión frente a la fiscalía, pues esto era un delito pero tremendo, y después se tiene que desdecir. Me parece muy delicado, muy delicado. Al presidente, lo vimos, la verdad que lo vimos básicamente en Argentina, estas 3 semanas, ahí hubo varias declaraciones. Y me pareció interesante, importante que haya sido acompañado por empresarios para tratar de ir fortaleciendo esas relaciones bilaterales, y ojalá lo vayamos acrecentando. El comercio internacional para Chile es muy relevante. Así que complicada, ¿eh? Como también alguien decía, hoy día escuchaba justamente en la radio, más que luna de miel, esto parece ser entonces una noche de boda un poquito corta, ¿eh? Y rápidamente se ha generado mucho conflicto, incluso a nivel de los parlamentarios de su propia coalición de gobierno. Vamos a profundizar sobre eso. Vamos a consultarles, Ruggero Cozzi, ¿cómo evalúa estos primeros días de gestión de gobierno? Bueno, yo creo que aquí se da un fenómeno que siempre es bueno recordar en política. Aquí hay una generación nueva
yo conozco muy bien, los conocí en la universidad, competimos en algunas elecciones de Federación de Estudiantes, y una generación que hasta ahora había sido siempre oposición, y una oposición bastante dura. ¿Ah? Pero toda oposición siempre tiene que pensar que en algún momento podría llegar a gobernar. Y la misma vara con la que tú mediste a los gobiernos que criticaste, que acusaste constitucionalmente, que interpelaste, que denunciaste por las redes sociales, esa misma vara se te puede aplicar a ti. Y yo creo que este nuevo gobierno está con ese problema, de que ellos aplicaron un estándar respecto de los anteriores gobiernos que ahora ellos no son capaces de cumplir. Y además, ligado a lo que comenta Juan Pablo, otra cosa es con guitarra, gobernar no es fácil, las sociedades hoy día son cada vez más complejas, los intereses chocan entre sí, es difícil satisfacerlos a todos, y nos encontramos además con un gobierno que yo soy súper crítico, o sea, se ha notado mucha improvisación en estas primeras semanas de instalación. Ahora, queremos que le vaya bien a Chile, pero yo creo que al menos desde mi sector es importante que haya una oposición firme para cosas como las que vimos ahora a propósito de la ministra del Interior. O sea, que en 3 semanas se cometan 3 errores tan graves como esta visita a Temucuicui, que expone a su equipo y expone al Estado de Chile, porque esa es la verdad. El que sale debilitado ahí no solo la ministra del Interior, es el Estado de Chile que no logra llegar a una zona del país y es repelido a balazo. Segundo error, hablar de Wallmapu. Y no solo por lo que implica para la soberanía y la integridad territorial de Chile, sino porque compromete las relaciones con Argentina. Y ya este tercer error de ir a dar este espectáculo, porque esa es la verdad. Ayer, si uno revisa el video de la ministra, hablando con una ironía y un desplante, una liviandad que tuvo que desdecirse a las pocas horas, yo creo que son 3 errores muy, muy graves y que a ella la deja muy comprometida y que, bueno, el presidente Gabriel Boric va a tener que tomar decisiones, me imagino, al respecto. Jessica, y la verdad que el mundo y Chile en particular está viviendo una situación compleja en lo económico, la pandemia que nos ha golpeado con tanta fuerza, esta escalada inflacionaria que impacta gravemente, especialmente a los hogares de las personas con menos recursos. Entonces, en verdad uno no quiere estar conversando de esto. No quiere, Chile no lo necesita, no se lo merece. Y tenemos que estar conversando de cómo resolver los temas para la gente. Cómo resolver, cómo poder avanzar, cómo poder fortalecer el desarrollo económico, cómo poder proteger fondos a los más débiles, cómo poder evitar fondos estas alzas inflacionarias que impactan, como decía, fondos especialmente a los más débiles, a los más desposeídos, cómo asegurar fondos, el alimento para cada uno de los ciudadanos. Eso es lo que uno necesita, digamos. Entonces, estas situaciones extras, que es parte de la instalación, pero que también es parte a lo mejor de una improvisación y de una poca reflexión, personalmente fondo me preocupa y creo que ojalá rápidamente se enmiende el rumbo y se haga un trabajo fondo con la profundidad que requiere los ciudadanos de nuestro país. ¿Y cómo vislumbra lo que viene en el ámbito económico para este 2022? Bueno, sin duda difícil, Jessica. Estamos con una presión inflacionaria fuerte, y esto a nivel mundial, la cual se suma también a incluso, cuesta entender, fondo, esta de verdadero gallito político que nuevamente se empieza a instalar entre el Parlamento y el gobierno, que parece increíble, fondo, ¿no es cierto?, gente de su propia coalición que sigue presionando hacia un nuevo retiro, lo que eso impacta y lo que eso significa. El ministro de Hacienda anterior, presidente del Banco Central, con una vehemencia, un hombre calmado, un hombre de mucha reflexión, pero con una vehemencia que tal vez no le conocíamos, lo dice con todo su tono. Esto es grave, esto es un impacto serio, fuerte a la economía, a una mayor presión inflacionaria, que impacta, vuelvo a insistir, fondo, especialmente a la gente de menos recursos. Entonces, el panorama es complicado. Por eso mismo que se requiere un trabajo conjunto, un trabajo de colaboración, oposición y parlamentarios de gobierno, el gobierno propiamente tal, los gremios estamos, por supuesto, fondos disponibles para ello, porque la situación nacional y mundial también, fondo, es compleja, estamos en medio de una guerra increíble, ¿no?, entre Rusia y Ucrania, una invasión que genera, fondo, también impacto en los alimentos, la disponibilidad de los alimentos, o sea,
realmente, en fondo, no nos podemos distraer con otras cosas, sino hacer un trabajo profundo, serio y colaborativo entre todos. Ruggiero Cozzi, ¿nos estamos distrayendo en este momento de los temas centrales, considerando lo que viene en el ámbito económico? Yo creo que lamentablemente sí. Efectivamente, el tema del costo, del alza del costo de la vida, por primera vez en muchos años, se toma una de las prioridades de la gente. Uno revisa las últimas encuestas y delincuencia y el alza del costo de la vida son las dos grandes prioridades de la ciudadanía. Y es precisamente por esta alza inflacionaria que responde a muchos factores externos, por cierto, pero también internos. Y eso yo creo que ahí el clima de incertidumbre institucional, la cantidad de reformas que se están tratando de abordar a la vez, y ahí lamentablemente la Convención Constitucional colabora poco, colabora muy poco, yo creo que distrae. Fíjate que yo creo que sería muy distinto el escenario si aquí tuviéramos una Convención Constitucional dando señales de que queremos cambios, no experimentos, y de que esos cambios son transversales, de que son consensuados, de que tienen aprobación de los expertos, que es algo que se echa mucho de menos en la convención. Quizás el panorama sería algo menos dramático. Pero todo esto en la juguera, lamentablemente, en algún momento tú empiezas a echar ingredientes, reformas por aquí, reformas por allá, se está cambiando el número de integrantes del Banco Central, eliminando tribunales, creando otros nuevos, sistema político, y de repente metiste tanto ingrediente en la juguera que la juguera explota. Pero usted está dentro de la convención. Así es. ¿Cómo la está viviendo? Tanta crítica y usted está dentro. Lo que pasa es que, Jessica, el ánimo ha ido cambiando con estos meses. Uh-huh. Yo ingreso a la Convención Constitucional, como muchos constituyentes de mi sector, haciendo una autocrítica, por cierto, asumiendo una posición de minoría, una minoría que quiere colaborar, pero lamentablemente el proceso se ha ido deteriorando, se echó a perder en buen chileno, y eso se refleja en las encuestas, es la propia ciudadanía la que está viendo de que esto no va por buen camino. Y yo en lo personal, y puedo hablar también creo a nombre de Midancá, vamos a seguir trabajando y estando disponibles para dialogar, para buscar acuerdos, vamos a seguir presentando indicaciones que busquen mejorar el texto de nueva Constitución. Creo que esa es la responsabilidad que tenemos. Hay gente que nos dice, oye, ¿por qué no se paran y se van? No, yo lo quiero decir súper derechamente, no. Porque si nos eligieron es para que tratemos de hacer el mejor texto de nueva Constitución posible. Pero lamentablemente aquí los que tienen la gran responsabilidad de la conducción política no somos nosotros en la centroderecha, sino que son los sectores de izquierda. Algunos de ellos forman parte de la coalición de gobierno, y es a ellos a quienes yo hago siempre un llamado a que nos sentemos a conversar, porque hasta ahora en todos estos meses no ha ocurrido. Hace unos días salió una nota en otro medio y hablaba de el bullying al que estaban siendo sometidos algunos de los integrantes de la propia convención. ¿Qué está pasando con eso? Lo que pasa, Jessica y Juan Pablo, es que aquí hay una cultura política que es un poco tóxica, esa es la verdad. Una cultura de la funa, de la cancelación, incluso mezclada con esta validación de la violencia. No es casual que los primeros discursos, lo primero que se vota en la Convención Constitucional es este indulto a los llamados presos políticos. Discursos validando la violencia, glorificándola, incluso enalteciéndola a un modo de que sería la causa y la génesis de este proceso refundacional. Entonces todo eso se mezcla y tú te encuentras con una cultura política dentro de la Convención de que, bueno, valida también ese tipo de práctica. A mí me ha tocado verlo. Hubo una situación bien incómoda cuando estábamos en la Comisión de Justicia eligiendo a los coordinadores, y nosotros en el fondo ponemos nuestros votos a disposición de una persona de la bancada socialista, que nos parecía una persona razonable, moderada, con experiencia en los temas que íbamos a abordar en la comisión. Oye, y empezaron las amenazas, la coacción, y bueno, y lamentablemente también hay algunos convencionales que están íntimamente ligados a la cultura de la violencia. En mi comisión hay una ex defensora y abogada de los Tralcal, los asesinos de los Lutzinger. Nadia Yanquileo tiene 2 hermanos presos por cuestiones graves. Entonces, bueno, uno dice, si el río suena es porque piedras trae.
Aquí hay una cultura política que es tóxica, que valida la violencia y efectivamente por ahora no hemos tenido agresiones físicas, a Dios gracias. A mí me tocó, eso sí, el segundo día de la convención me agredieron a la salida porque había dicho que no existían los presos políticos y en esos primeros días nadie salió a condenar estos hechos de violencia. Ahora como que se ha ido moderando un poco la cosa. Yo creo que le hace mucho daño a la política esta cultura de la funa, de la cancelación y de la validación de la violencia. Qué frustración, Jessica, lo que escucho. Porque me hago cargo de que el 80% de la población, la gente que votó en el plebiscito, dijo, quiero un cambio, quiero una nueva constitución. Ya había que hacerse cargo de eso. Se inicia todo el proceso, me imagino, con mucha de esa gente que votó en esa opción, con una expectativa, una gran expectativa. 80% de los votantes. Y mira lo que está pasando. O sea, la verdad es que entonces, yo le decía justamente, de fondo, además se empieza a plantear cuestiones para esta nueva constitución que uno empieza a leer, a revisar y dice, bueno, ¿qué tiene que hacer esto en una constitución, esta norma? Protecciones o deseos. Al final es una mirada totalmente individual, por eso que se habla de esta propuesta maximalista, en que cada uno quiere poner lo suyo, sin importar el todo. Al final, al fondo, aquí lo que hay que mirar es, esto es una casa de todos, no de lo mío en particular. Si lo mío, lo suyo, todo tiene que ser capaz de conversar para hacernos cargo del anhelo que tiene la población. Y la verdad que, además, ir legislando, ir avanzando más con conocimiento. Yo ayer lo decía en un programa aquí justamente en la radio. Nosotros como institución, incluso más que como institución, fuimos capaces de coordinar a una gran cantidad de gente de distintas zonas del país, agricultores todos, 186 personas quisimos inscribir en la Comisión de Medio Ambiente y Sistema Económico. 186. Llamaron a 6. Entonces, la verdad, llaman a 6, que además los bombardeaban con preguntas, esto, lo otro, pero ya está. Por último, fue una opción de un diálogo. Y a partir de esa información parcial, ellos desarrollan una serie de normativas, a mi juicio, y al leer fondo las normativas que han planteado desde la más absoluta ignorancia, y me hago responsable de mis dichos, de la más absoluta ignorancia. Entonces, eso, la gente que nos está escuchando, tiene que saberlo, tiene que informarse que nos ofrecieron un esfuerzo constitucional fantástico. 80% de la gente dijo, es necesario, el país lo merece, lo necesita, perfecto, vamos, avancemos, pero hagamos las cosas bien. Yo escuchaba declaraciones suyas que decía que como gremio de SNA no se sentían escuchados por la Convención Constitucional. Para que los escucharan ayer tuvieron que hacer una manifestación afuera de la Convención Constitucional. Creo que desarrolle un poquito esa idea, porque no se han sentido escuchados y qué instancias han tenido. Bueno, a ver, en este proceso uno tenía dos opciones. O hacerla el niño picado, ¿no? Que se va a la esquina y se esconde, se amurra, y no participa, o participa. Nosotros como institución con más de 184 años de historia, que hemos estado en muchas situaciones a lo largo del desarrollo del país, dijimos lo que nos corresponde es participar activamente. Por lo tanto, desarrollamos documentos, luego nos accedimos justamente a trabajar, a pedir reuniones por lobby con distintos convencionales. Hemos tenido reuniones con más de 45 convencionales que han sido interesantes, han sido interesantes, las reconozco, la verdad que con gente que tal vez no conocía lo que es el mundo agrícola y no tiene por qué conocerlo. Lo importante es que esas personas digan, yo no conozco bien este mundo, quiero entenderlo más para poder legislar adecuadamente. Aplauso, muy bien. Sin embargo, muchos de ellos lo hemos visto después en la propia Comisión de Medio Ambiente, que las cosas que nosotros quisimos transmitirle parece que no las entendieron mucho, no fuimos capaces de darnos a entender, o la verdad que se les olvidó. No sé qué pasó, pero claramente no lo tomaron en cuenta. Bueno, no terminando eso, dijimos, vamos a la Comisión de Medio Ambiente, y ahí lo que yo le comentaba, inscribimos a 186 personas y solamente nos recibieron a 6. Entonces, al final, ¿de qué espacio de diálogo me hablan? ¿De qué alternativa real de poder
escuchar y entender, en fondo, a la gente. Y aquí no es un tema institucional, es un tema de la agricultura, del mundo rural, de las regiones, de la pequeña agricultura. Ayer en esta manifestación que hicimos en el centro de Santiago, efectivamente, frente al ex Congreso Nacional, que logramos juntar una gran cantidad de gente que vino desde Coquimbo, la Serena Ovalle, hasta la Araucanía. Se pegaron el pique para ir a manifestarse. Bueno, básicamente, pequeña agricultura, porque es la realidad. Si la agricultura la gente se olvida, dice, no, los grandes agricultores. Perdón, 95% del agricultor chileno tiene menos de 12 hectáreas. 12 hectáreas. Esa es la realidad. Es pequeña agricultura. Y esa pequeña agricultura está hoy día frustrada porque siente que al leer, al informarse, por eso que es tan importante conversar esta cosa, que se informe, dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la agricultura? Me están hablando estos animales de que el animal sintiente, para entrar a algún detalle. Sin duda que los animales sienten, si es obvio, por supuesto. Pero de ahí a que pongan por delante, por sobre el derecho a la alimentación de las personas, entonces esa sintiencia del animal, que por supuesto no hay que maltratarlo ni nada que se le parezca, con todas las normas que corresponden. Para eso están las instituciones, está el Servicio Agrícola Ganadero, todo el Servicio de Salud, todo lo que exige cuando que se cumplan ciertas normativas, y me parece muy bien y que ojalá se crecienten, pero eso no puede inhibir el desarrollo de un sector como es la ganadería para dar alimentación a la población. No vamos a poder comer pollo, no vamos a poder comer un pedazo de carne, no vamos a poder comer pavo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Esa es la realidad. Hay muchas iniciativas también que dicen que harían aumentar, por ejemplo, el precio de los alimentos. Por supuesto que sí. O sea, ya decíamos, y Ruggiero también fondo comentaba, justamente esta presión inflacionaria externa, sin duda, pero interna. Y estas cuestiones, cuando usted me inhibe de poder desarrollar un proyecto ganadero, cuando usted hace una priorización en el consumo en el consumo del agua, y dice, bueno, consumo humano, por supuesto, siempre, nunca lo hemos dudado. Protección ecológica, muy bien. Podemos discutir los porcentajes, pero muy bien. Y luego se habla de agricultura y ganadería de menor escala. ¿Y dónde está la agricultura mediana? Y no siquiera hablo de la gran agricultura, que es poca. ¿Dónde está la agricultura mediana? ¿Por qué esta segmentación? ¿Por qué hacer la división? ¿Por qué ponernos en fronteras distintas, en trincheras distintas, a grandes, a chicos, a medianos, a blancos, a negros? ¿Por qué ponernos en fronteras distintas? Todo es agricultura. Y lo que hace la agricultura es producir los alimentos para la población. Entonces, si nos inhiben, si nos ponen cortapisas, si no nos permiten desarrollar una agricultura a menos de 12 kilómetros de un villorrio, no podemos aplicar ningún fertilizante, ningún producto químico, bueno, al final eso se traduce en menor producción o una producción mucho más cara, y al final se traduce en ¿qué? En una mayor inflación y menos acceso a la alimentación. Y perdona, Ruggiero, con esto termino, se habla tanto de la seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria yo la entiendo de la siguiente manera, tiene dos aristas al menos. Uno, el acceso físico al alimento, que se pueda producir, ¿no es cierto? Que ya sea que sea producido en Chile, algunos quieren que solamente se produzca en Chile y quieren cerrar fronteras, o que se traiga afuera. Pero otra cosa muy importante es el precio de ese alimento. Yo no saco nada que usted me ofrezca un plato de cualquier cosa si me va a costar un disparate. No puedo comprarlo, así que no tengo acceso. Entonces, la seguridad alimentaria requiere las dos cosas. Disponibilidad física y un precio que sea competitivo. Se traiga donde se traiga. Ojalá en Chile se produzca, perfecto. Pero si no, que se traiga a otra parte del mundo, como es el caso de las lentejas que tanto les gusta hablar. Ruggiero Cozzi, usted está al interior de la misma convención. Una de las comisiones complicadas que ha sido de escuchar es la de medio ambiente al interior. Yo creo que nos cuenta un poco de eso y cuáles son las normativas como que se están viendo, que están sobre la mesa y que perjudicarían a nivel nacional a la población. Bueno, la Comisión de Medio Ambiente es un fenómeno bien especial porque de algún modo llegaron ahí muchos, partiendo de más atrás, que lo mencionó Juan Pablo, a la Convención Constitucional producto de las modificaciones que hubo al sistema electoral, esos días en que la clase política estaba absolutamente perdida y se cambiaron las reglas de las elecciones, bueno, permitió que entraran muchos representantes de organismos independientes que en realidad son, yo les digo, monotemáticos, ¿ya? Entonces se la juegan por una sola causa. Y son incapaces de tener la visión que tienen los partidos políticos de mirar el interés general.
hay causas que a veces chocan con otras. Bueno, y eso pasó en la Comisión de Medio Ambiente con muchos activistas que son a veces de la línea más fanática o extrema de ciertas causas. Animalistas, ambientalistas, están unas por las semillas que sean ancestrales. Entonces, cada uno viene ahí con su propia causa, pero quizás en su vertiente más extrema. Y muy buenos para el eslogan, para el activismo político. Yo digo que muy buenos para la barricada, pero no para buscar las soluciones en beneficio de todo el país. Y eso pasó con la Comisión de Medio Ambiente, y por eso los resultados de los informes de la Comisión de Medio Ambiente en el Pleno. Cuando llegó el primer informe, eran, si mal no recuerdo, eran 40 artículos, 40, sí. No se aprobó ni uno solo en el Pleno. ¿Por qué? Porque venía... Regálale el medio, Roger, pues. Se aprobó medio. Se aprobó un inciso de uno. Bueno, pero es que de verdad venía con el tejo tan pasado y generaba tanto daño colateral, porque esa es la verdad, con ideas que suenan bonitas en el papel, pero que en realidad en la práctica generan consecuencias que afectan al agricultor. Voy a poner el caso de las semillas. Hay varias iniciativas que vienen con esta lógica, y Juan Pablo me podría corregir o complementar, que vienen con esta lógica de recuperar la semilla ancestral. Carlos Peña lo llamaba esta utopía arcaica, de creer de que casi que hace 100 o 200 años atrás el mundo era mejor y por lo tanto más que avanzar tenemos que retroceder y dejar de utilizar semillas que hayan sido manipuladas genéticamente, no necesariamente transgénicos, sino que algunas que han sido desarrolladas, que no tiene nada que ver con los transgénicos. Porque naturaleza lo hace. Efectivamente, que por selección natural tú vas desarrollando una mejor semilla. Mejor semilla, ¿qué es lo que involucra en la práctica? Que tiene más rendimiento. O sea, con una semilla tú generas más producción, que es más económico, por lo mismo el precio final. Y eso beneficia a los consumidores. Y que genera menos impacto ambiental porque tú tienes que utilizar menos fertilizante, dado que la semilla es más resistente a las plagas, en fin. Juan Pablo, por favor, corrígeme, pero yo soy abogado, No. pero en el fondo, básicamente, eso es lo que permite el desarrollo de ciertas semillas a nivel nacional y también semillas que se importan para diferentes productos. Es cosa de pensar en la manzana media chamuscada, que se oxida rápido, versus esta manzana que a veces es un poquito más jugosa, en apariencia es más atractiva y que viene a mejor precio. Bueno, si tú prohíbes el uso de esta semilla, vamos a tener menos producción, vamos a tener precios más altos y vamos a tener una producción que necesita más plaguicida y por lo tanto genera más impacto ambiental. Entonces, pero eso no se ve. Y esto es una constante en la Convención Constitucional, también ocurre en la comisión en la que estoy yo con otros temas, pero en la Comisión de Medio Ambiente me da la impresión de que es aún más severo, porque en definitiva, y con esto cierro la idea, lo que hace es entorpecer nuestro desarrollo económico, un desarrollo que queremos que cambie. Tiene que ser un desarrollo más sostenible ambientalmente, tiene que ser socialmente más inclusivo, que las ganancias se repartan mejor, que esté mejor pelado el chancho, como se dice, pero tenemos que avanzar en este desarrollo sostenible, que es lo que propone por lo demás Naciones Unidas, y aquí lamentablemente, insisto, activistas de las líneas más fanáticas están en contra incluso de este desarrollo sostenible, lo dicen abiertamente, y ellos quieren retroceder en el tiempo a esta agricultura más arcaica, más pequeña. Voy a contar una sola anécdota, perdón que me embale, pero en mi distrito organizamos algunos encuentros. Yo le propuse a los agricultores que ellos invitaran a mis colegas constituyentes y tuvimos una junta ahí, un encuentro en el Valle Longotoma, esto en la provincia de Petorca, con distintos pequeños agricultores. Y claro, y una constituyente daba todo este discurso de reducirnos, de achicarnos, de volver a una agricultura a pequeña escala. Y a mí me llamó mucho la atención porque una agricultora ahí de la zona levanta la mano y le dice, mire, ¿sabe qué? Esto suena muy bonito. Mi padre, efectivamente, era un agricultor a pequeña escala. Tenía el granero siempre con distintos productos, pero nunca tuvo vacaciones, nunca tuvo auto, nunca pudo pagarle una universidad o un instituto profesional a sus hijos. Y yo, en cambio, que he podido beneficiarme de la tecnología, que he podido beneficiarme de las economías de escala, del monocultivo que están criticados dentro de la convención,
me he transformado en distintas etapas, desde los cítricos a las paltas y ahora a las flores, y por eso hoy día tengo auto, tengo a los hijos en la universidad y tengo vacaciones. Entonces, por favor, no me venda la pomada, le decía. Y al final, eso es lo que genera la convención hoy en día, y por eso las encuestas han ido variando tan dramáticamente. La propia ciudadanía se da cuenta de que hay una desconexión brutal con la realidad. Los voy a interrumpir, vamos a ir a un alto comercial y luego vamos a seguir hablando de estos temas de la Convención Constitucional. Somos agricultura.cl. Síguenos, infórmate, comunícate, participa, opina, comparte. Agricultura.cl. Hola, soy José Francisco Lagos y te quiero invitar a que me acompañes en el programa Llegó la Hora, todos los días de lunes a viernes a las 7 de la tarde. Analizaremos junto a grandes invitados los temas políticos más relevantes que han marcado el día, en un resumen de los acontecimientos más importantes de la jornada. Llegó la hora con el abogado José Francisco Lagos, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, por Agricultura, agricultura.cl, en YouTube Agricultura TV, en redes sociales y también descargando nuestra app desde Google Play o Apple Store. Ya son miles los usuarios de la app de Radio Agricultura que escuchan nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y el mundo. Descarga hoy la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura siempre irá contigo donde quiera que vayas. Vamos a preguntar a Juan Pablo Mate, secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura, ¿cuáles son los principales temas que generan preocupación en el sector agricultor? Hay varios, yo sé. Ahí va. Pero si tuviéramos que priorizar y elegir. Nos vamos a referir a la Convención Constitucional, Sí. a la discusión constitucional. Bueno, a ver, recordar lo que decía Ruggiero muy bien, esta Comisión de Medio Ambiente, que lo voy a criticar aquí al convencional, porque la dejaron medio abandonada, ¿eh? Con en realidad está conformada por gente realmente muy, muy difícil, muy complicada. Pero bueno, se hace lo que se puede y presentaron ellos estos 40 normas, fueron rechazadas todas, salvo este pequeño artículo, y se sacaron un 1 en la prueba, ¿cierto? Y tuvieron que volver. Y lo lamentable es que parece que no han entendido nada porque siguen, y estos días justamente están discutiendo para ir a un nuevo informe, y la verdad es que lo que conocemos al minuto han cambiado poco las normas. Volvieron, le dijeron, ¿sabe qué más? Vaya a hacer nivelación, vaya a aprender de nuevo y mejore esto. Y me da la impresión, vamos a ver qué pasa en el Pleno, pero que es poco lo que están cambiando las normas y seguramente o probablemente, ya se espero, fondos se van a sacar una mala nota nuevamente. Sin embargo, hoy día, y para ser bien preciso, hay 7 normas, aquí las tengo, 7 normas que han logrado aprobarse de esta Comisión de Medio Ambiente. ¿Y qué tienen que ver con el cambio climático? Tienen que ver, ya lo comenté al principio, en el primer bloque, de la sintiencia a los animales, que ya comenté lo grave y el impacto que eso puede tener, pero también tiene que ver mucho con los temas medioambientales. Y la verdad que ahí nos preocupa porque, no lo voy a echar a leer, digamos, pero la verdad es que se hacen muchas aseveraciones de temas medioambientales que primero, insisto, en muchos casos extraña o llama la atención que pretendan ser de rango constitucional y no de rango legal, que además es bastante más ágil y movible de acuerdo a los criterios que se vayan dando. Entonces, curioso que quede un resguardo constitucional. Sin embargo, aquí hay ciertas normas que uno dice, si yo interpreto esta norma, esto puede perfectamente transformarse finalmente en una ley que me va a impedir hacer el laboreo del suelo. Porque eso estoy impactando, sin duda, el microambiente de ese terreno, de ese potrero, que lo estoy preparando, lo estoy arando, rastreando, lo que fuera, para poder sembrar alguna hortaliza, algún cultivo o alguna plantación. Entonces, ¿no me van a dejar cultivar? Yo podría perfectamente interpretar, aquí como le digo, no se los quiero leer, le invito a los auditores que entren a la Convención Constitucional y revisen. Parte está ya, 155 van normas. En eso vamos. Bueno, Más que la Constitución del 25. Ya. Exacto. Bueno,
ahí referías al medio ambiente, y la verdad que respecto al medio ambiente, de la cual nosotros como agricultores, que por favor, ¿quién más que nosotros, que vivimos de la naturaleza y con la naturaleza, procuramos cuidarla, protegerla, porque es nuestro principal recurso? La tierra, el agua, ¿no es cierto?, la semilla, protegerla para poder desarrollar nuestra actividad. Entonces, pero en verdad aquí nosotros estamos hoy día, y como le digo, no quiero entrar, o tal vez podemos mostrar fondo respecto a la del agua, ¿no? Pero quizás que todavía la del agua todavía tiene que pasar el filtro del Pleno. Tenemos la expectativa de que la rechacen completa, porque es un desastre lo que están planteando. Pero aquí hay ya 7 normas que son bastante complicadas, con una mirada medioambientalista profunda, y que es perfectamente posible que esto signifique en la práctica de que yo tenga que pedir permiso para poder, insisto, cultivar, para poder sembrar un trigo. Así de concreto, así de directo, ¿no? Entonces, y además también voy a tener que preguntarle a una enorme cantidad de personas si es que puedo hacer tal o cual desarrollo en el campo mío, en mi propiedad. Bueno, hay otras normas que no tienen que ver con esta Comisión de Medio Ambiente, pero Ruggiero a lo mejor nos podría también ilustrar de mejor manera, pero tienen que ver con todo este tema de los pueblos originarios, en donde se instala un concepto de que una enorme cantidad, tampoco muy bien definida, de territorio, ¿no es cierto?, de nuestro país, que tiene como una prioridad a los pueblos originarios. Entonces ya no es un tema de incluso de consulta, sino que hay que ir a pedir permiso si yo puedo en mi propiedad privada hacer tal o cual cosa. Es realmente una situación muy complicada, que nos pone en entredicho el trabajo, el ejercicio de la agricultura, y lo que es más importante, Jessica, que usted me preguntaba adelante, finalmente la producción de alimentos y el precio de los alimentos, porque al final se traduce en menor producción, en menos incentivo a invertir en la agricultura. La agricultura son inversiones de mediano y largo plazo. Con estos desincentivos, más allá de los temas climáticos y otros y propios de mercado, francamente, cuando dice, bueno, ¿quién va a invertir en la agricultura con estos niveles de riesgo, ¿no?, y con este nivel de incertidumbre? Ruggiero. No, yo creo que, bueno, el tema del agua es otro de los grandes temas que se tomó la convención. Los derechos de aprovechamiento de agua. Y en general el tema del agua, porque aquí se da un fenómeno político, claro, que es interesante. Yo creo que también, al menos mi sector político, no lo veo venir, y ahí soy autocrítico, ¿ya? Pero llamaba la atención de que en las protestas del estallido social, Plaza Baquedano, devuélvanos el agua. En Santiago no hay problemas de abastecimiento de agua, la gente prende la llave. Somos de los pocos países en Latinoamérica, en donde tú puedes prender la llave y tienes agua potable y te la puedes tomar. En el resto de Latinoamérica eso no existe. Y que tiene que ver con todo el desarrollo que ha tenido el sector sanitario en nuestro país. El 99% de las zonas urbanas tiene abastecimiento de agua potable, de saneamiento, de alcantarillado. Y claro, tenemos un gran desafío pendiente todavía en los sectores rurales, pero estamos a años luz de otros países en Latinoamérica todavía. Pero claro, se fue generando este discurso de que el agua era propiedad de unos pocos, de que había que nacionalizar o estatizar los derechos de agua. Y lo que yo siempre le he transmitido a la gente, y al menos los agricultores lo entienden, si esto en verdad es hablarle a la gente de la ciudad, que no entiende muy bien cómo funcionan los derechos de aprovechamiento de agua, es que la Constitución no va a solucionar nuestra crisis hídrica. Lo que Chile necesita, sobre todo, es, primero, mejorar la información. Segundo, la fiscalización, porque es cierto que hay situaciones donde hay abuso o usurpación de agua, y ahí hace falta un Estado fiscalizando y sancionando. Las multas por infracción al Código de Agua se subieron hace un par de años atrás. La institucionalidad estaba reaccionando, se modificó recién el Código de Agua. Pero sobre todo lo que más hace falta, yo lo veo, al menos hablo por mi región en Valparaíso, son obras hidráulicas, infraestructura hídrica. Y lo que quiere el viejo que tiene menos de 2 hectáreas es que le construyan un pozo, es que haya un revestimiento de su canal para que no se le infiltre el agua y la pierda, o lo que quieren es un embalse que le permita, o un sistema de microtranque que es menos invasivo, para poder almacenar el agua, que hoy día es tan escasa. Tenemos que avanzar hacia la eficiencia, a buscar nuevas fuentes de agua, las
plantas desalinizadoras. Eso es lo que tenemos que empezar a invertir como país. Y al final acá todo el problema que tenemos es porque el Estado falló. Yo digo que acá, si uno ve algo que en mi distrito es muy criticado, estos cerros verdes, ¿ya? Con distintas producciones, es porque, claro, ciertos agricultores pudieron adaptarse a la sequía, tenían la espalda financiera para invertir en pozos o en riego tecnificado y aprovechar cada gota de agua, construir pequeños tranques para almacenarla, y se adaptaron. Pero el problema no son ellos. El problema son los pequeños agricultores donde el Estado no estuvo presente, no los apoyó y no igualó la cancha. Entonces, hoy día tú para postular a un pozo profundo, el Estado se demora 2 años, le sale una millonada de plata, entonces una ineficiencia tremenda. El Estado es el que no fiscalizó, el Estado es el que entregó más derechos de agua de lo que correspondía en la provincia de Petorca. Entonces la falla fue el Estado. Y es ahí donde yo creo que tendríamos que poner el foco, pero la Constitución no lo va a resolver. Por más de que estrujemos la nueva Constitución, no va a caer una sola gota de agua. Aquí se necesita una política hídrica que sea una política de Estado, más allá del gobierno de turno, eso se echa de menos, e inversión en infraestructura. Y eso va mucho más allá de la nueva Constitución. Entonces, lamentablemente se ha enfocado todo el tema del agua como si fuese a ser resuelto con las disposiciones constitucionales, pero la mala noticia es que no va a ser así. Y lo que comenta Juan Pablo, o sea, al menos las normas que hoy día están en votación van a empeorar más la situación que tenemos actualmente. Jessica, me tiro al agua. Ya ves. Y tal vez era políticamente incorrecto, pero es verdad. Sí, la verdad que este tema es un tema de voluntad real de resolver los problemas. Basta ya de hablar de saqueo. Y comparto con Ruggiero. Si es que hay gente que ha robado agua y que roba agua, bueno, que los pillen y que los lleven presos. Nadie puede avalar eso. Nadie puede avalar eso. Jamás podemos avalar en ningún caso. Pero la verdad que eso no permite o no puede dar oportunidad a que fondo desmantelemos todo un sistema, a que, como pretende la Convención Constitucional, se extingan todos los derechos de aprovechamiento de agua. A todos, pequeños, medianos, grandes, todos, sanitaria, todo extinguido. Y el papá Estado, este Estado fondo tan eficiente, como estaba comentando Ruggiero, va a ser el capaz de administrar adecuadamente algo que hacen más de 4.000 organizaciones de usuarios de agua a lo largo del país. ¿Ellos van a ser capaces de arreglar el problema? ¿Van a generar más agua? ¿De a dónde, por favor? Entonces, aquí hay un problema clarísimo de una falta de Estado, de hacer un Estado fiscalizador, apuntar con el dedo a aquellas personas que hagan una mala práctica, que nadie puede avalarlo sin duda alguna, pero también fue un Estado activo, un Estado que realmente invierta en esa obra de infraestructura, en estos embalses medianos, en infiltración de napa, o sea, finalmente en desarrollar toda la infraestructura necesaria para poder generar más oferta de agua. Y junto con eso, los agricultores, fíjense que otro día leía una cifra, en los últimos 10 años la tecnificación del riego ha aumentado un 63%. Es una cantidad muy importante, son más de 150.000 hectáreas que antes se regaban por riego por surco, tendido, con un 40% de eficiencia, hoy día se riegan con un 90% de eficiencia. Ese es el camino, de usar cada gota de agua de la manera más eficiente posible. Y dejarse estos eslogan. Entonces, durante 11 años, distintos parlamentos discutieron un nuevo código de agua. Fue difícil, complicado, discutimos harto, pero una discusión técnica, una discusión política también, con ciertas ideologías. Está bien, muy bien, eso es parte del Parlamento. Parte de una discusión normal, razonable, pero siempre mirando el bien común. Mire qué maravilla, es un hito, a mi juicio, legislativo. El Parlamento completo, por unanimidad, el Parlamento pasado, aprobó este nuevo Código de Agua. Y resulta que los convencionales, en 2 meses quieren borrarlo. Se deroga el Código de Agua. Se extinguen todos los derechos. ¿Qué es eso? ¿Con qué información si ni siquiera nos recibieron para conversar sobre eso? No nos recibieron. A los agricultores no nos recibieron en la Comisión de Medio Ambiente para discutir cuál es la mejor solución. Y la solución de ellos, borrar todo. El Estado regula todo. Por favor. Entonces, eso, de nuevo, Jessica, genera
una tremenda incertidumbre, va a generar una menor producción de alimentos y al final un impacto real en el bolsillo de los chilenos con un alimento mucho más caro y menos disponible. Y perjudica mucho a los agricultores también, porque al final el tema de los derechos de agua les da certeza a ellos para sus próximas plantaciones. Obvio, ya tenemos un problema de certeza física por el cambio climático, que efectivamente no llueve menos, porque eso es una evidencia. Si claramente está lloviendo mucho menos que lo que llovía hace 20 años atrás, eso es una evidencia. Claramente las nieves se acumulan más arriba, entonces tenemos menos reservorio de nieve. Eso es una evidencia y tenemos entonces un problema de seguridad física del recurso y en este caso hídrico. Y queremos ser más eficientes, avanzar, ya le decía, este aumento importante en la tecnificación del riego, tenemos que seguir siendo más eficientes al respecto. Pero si además eso le suma una incertidumbre jurídica en que vamos a depender de un funcionario de turno, si me va a entregar o no me va a entregar agua, la cantidad que necesito, ¿con qué seguridad yo o cómo usted tiene que ser loco para embarcarme en un proyecto frutícola, por ejemplo, que recién en el cuarto o quinto año empezó a recibir los primeros pesos de esa inversión? Si no tengo seguridad que voy a tener que contar con el elemento, ya tengo, insisto, la inseguridad del problema físico por las lluvias o no lluvias. Si además eso le suma a fondo que un funcionario me va a sugerir si es que me va a entregar agua o no, o qué produzco o qué no produzco. Yo no sé en qué país pretende esta gente que vivamos. Yo estoy convencido que los chilenos, ese 80% que aprobó ir a un proceso constitucional, no quiere eso. No lo puedo creer. ¿Cómo lo está viendo usted? No, muy parecido. Esta desconexión de la Convención Constitucional se nota ya en las encuestas. Sí, eso dice. Llevamos 3 encuestas que dan cuenta de un aumento del rechazo. Y yo, de verdad, Jessica, me parece triste. Me parece triste porque nos estamos farreando una oportunidad. La Constitución no es un programa de gobierno. Yo creo que esa es una cosa que nunca entendieron muchos colegas constituyentes. La Convención es el marco jurídico y político para que distintos gobiernos puedan impulsar sus agendas. Y lamentablemente aquí se ha tratado de clavar distintas banderas en la Convención, en las normas constitucionales, y sin rigor técnico, sin advertir las consecuencias, el daño colateral que están generando. Y eso la ciudadanía lo empezó a percibir. Entonces la emoción es de tristeza, es de decepción, pero sí creo que hay que tratar de transmitir algo. Que pase lo que pase, yo creo que la ciudadanía ya fue escuchada y hay que tratar de lograr un gran acuerdo constitucional que nos permita enfrentar el siglo XXI haciéndonos cargo de estos desafíos que son tan importantes como es el tema agroalimentario, la crisis hídrica. Tenemos que adaptarnos. El cambio climático no depende de Chile. Chile es un país chiquitito, los mayores contaminantes son otros en el mundo y el cambio climático no lo vamos a frenar nosotros. Tenemos que hacer un esfuerzo, cumplir los compromisos internacionales, pero sobre todo adaptarnos. Y para eso necesitamos estar unidos como país. Y bueno, nunca es tarde para que la Convención corrija el rumbo, pero se nos está acabando el tiempo. De hecho, hay hartos llamados ahora últimamente. La misma gente que votó apruebo en su momento está haciendo llamados. Está el grupo esto de los amarillos, Una Casa para Todos, también creo que se llama otro, que llaman un poco a escuchar a la gente de cara a lo que está pasando con las encuestas en la actualidad. Claro, sí, el gran problema acá es que, ¿por qué esto no se hizo en septiembre? ¿Por qué no se escuchó a la ciudadanía en septiembre? ¿Por qué no se trató de integrar a la centroderecha en las conversaciones y en la mesa de acuerdo en septiembre, en agosto? Y tuvimos que esperar todos estos meses. Que yo además soy súper crítico. O sea, el tiempo es siempre un recurso escaso, hay que saber administrarlo. Y aquí se despilfarró el tiempo, en salidas a Biobío, en discutir y aprobar acuerdos que no tenían nada que ver con lo que tiene que hacer la Convención Constitucional. Y ahora hay muchos quejándose de que falta tiempo. El tiempo se debió haber aprovechado y debió haber existido una voluntad política distinta desde el inicio. Y el gran problema es que yo veo que ya estamos un poco tarde. Y si no hay una reacción, después de escuchar al presidente Boric, no sé si fue ayer o antes de ayer, en Argentina, haciendo esta autocrítica, llamando a buscar acuerdos transversales. O sea, si no hay una reacción de aquí a un par de días más, yo creo que ya es difícil, Jessica, esa es la verdad.
¿Debe entrar el gobierno a jugar un rol más importante ahí o más relevante en la Convención Constitucional? Yo creo que sí, pues Jessica, ajá. Yo creo que no puede mirar al techo, digamos, realmente tiene que hacerse cargo y responsable de una situación que nos va a acompañar por los próximos N largos años, ojalá muchos, ¿ah? Que es una nueva constitución, pero que tiene que responder sin duda alguna a la necesidad real, concreta de los ciudadanos, ¿ah? A esa gente, fondo, que tuvo ese anhelo, esa expectativa, fondo, de un Chile distinto, y que claramente hoy día se siente frustrada, fondo, a partir de lo que estamos viendo en estas encuestas que hemos conocido la semana pasada. Así que no hay duda, fondo, que el gobierno va a tener que tomar un rol, fondo, al respecto, pero le quedan pocos días, Ruggiero, en la que en realidad le quedan pocos días para poder generar una reacción, fondo, dentro de los convencionales de su coalición de gobierno y que se atiendan justamente, fondo, estas necesidades de un diálogo real, ¿eh? Un diálogo real, de escuchar, fondo, y más allá de todo. Esto no es un problema de derechas e izquierdas, esto es un problema de Chile, de país, de información, de conectarse con las realidades. Y eso es lo que uno está desafortunadamente no viendo en la discusión constitucional y en las normas que se están estableciendo. ¿Debería haber un rol más activo del gobierno? Yo creo que sí, pero con matices. A Porque ver. no. Aquí hay un riesgo también. Ujú. El gobierno tiene que mantener cierta autonomía y no puede ser activo en la campaña electoral, en el plebiscito. Yo creo que ahí hay que marcar una línea, ¿ah? Porque ningún gobierno puede ser activista de una elección, ¿ya? Ahí hay dictámenes de Contraloría, hay normas jurídicas que se tienen que respetar, y en ese sentido el gobierno es el gobierno de todos los chilenos y no debiera tomar una posición ni por el apruebo ni por el rechazo. Tiene que ser neutral, ¿ah? Y dejar que los que hagan campaña sean otros. Porque sería muy feo empezar a ver a los Ceremi, a las distintas autoridades del gobierno haciendo campaña. Eso no puede ocurrir. Pero sí tiene un rol político. Y ahí es donde yo hago mi comentario, en donde sí tiene y puede ser, y quisiéramos que sea protagonista el gobierno, es respecto de su propia coalición política. Acuérdate tú, Jessica, que cuando el presidente Boric sale electo, un par de días después va a la convención. Y era como ver a un rockstar. O sea, todos se sacaban fotos con él. Él tiene un liderazgo. Si él quiere dar una señal y quiere tratar de persuadir respecto de cierto sentido, creo que puede hacerlo. La pregunta es si quiere hacerlo. Bueno, eso yo comparto 100%. Cuando sé el rol que le cabe, no otro, sin duda. Y Jessica, y la puedo sacar un segundito porque me quedo dando vuelta con lo que dijo Ruggiero delante. Y perdone el ombliguismo, digamos, pues yo soy un apasionado de la agricultura, ¿qué quiere que le diga? Sí se nota. No. y la verdad es que uno se pone tan triste y lamenta esta discusión y el impacto que pueden tener estas cosas justamente en un desarrollo de un sector tan maravilloso de este país. Si la agricultura ha hecho cosas espectaculares y tiene muchísimo por seguir haciendo, muchísimo. Tenemos un cambio climático que nos genera incertidumbre en la zona central y vamos cambiando cosas, y entonces ya no podemos seguir cultivando algunas cuestiones, nos vamos trasladando hacia el sur, lo que uno ve hoy día en el sur de Chile, que no se veía hace 10, 15 años atrás, el entusiasmo, el desarrollo, las nuevas inversiones, el uso de la tecnología, la cantidad de gente que significa a fondo también que puede acceder a trabajar en esos campos, gente que se suma también a esos desarrollos, y al final, ¿para qué? Para producir alimentos para Chile, para el mundo. Chile es un país, como decía Ruggiero, también desde el punto de vista medioambiental, pero también desde el punto de vista agrícola, chiquitito, está lejísimo, pero es un actor mundial. Es un actor mundial, es reconocido a nivel mundial por sus productos como las frutas, el vino, las carnes blancas. O sea, es un actor mundial porque lo ha hecho muy bien, es responsable, es serio, cumple el compromiso. Son productos inocuos, ricos, de buen sabor, de buen color. Maravilloso. Todo eso lo vamos a perder. Todo eso lo vamos a retrotraer hace 100 años atrás. Porque no nos pueden permitir. Bueno, claro, ¿quién va a querer desarrollar una semilla si no le van a asegurar esa protección de la ¿cómo se llama? De la propiedad intelectual, digamos, del desarrollo que ha realizado? Entonces, no puede ser. No puede ser, fondo, que nos veamos enfrentados a esta situación tan dicotómica, si existe la palabra, de lo A o lo B. Este país se merece una cosa distinta, fondo, y poder realmente, fondo, desarrollar
y beneficiar a tanta y tanta gente que lo necesita. Ya nos quedan poquitos minutos, así que los voy a cambiar un poquito de tema porque la próxima semana sesiona nuevamente la Comisión de Justicia. Hay varios temas relevantes y usted integra esa comisión. Sí, pues. A ver, la Comisión de Justicia avanzó muy rápido. Nosotros ya despachamos todos los informes en su primera versión. Acuerda que después estos informes pasan al Pleno y las normas que son rechazadas vuelven a un segundo informe. Y lamentablemente, Jessica y Juan Pablo, una comisión que podría haber avanzado súper fácil, rápido, sin innovar en aquellas cosas que funcionan bien, bueno, se contagió este espíritu refundacional y empezó a modificar las piezas de organismos e instituciones que son fundamentales para Chile, partiendo por el Banco Central. Hablábamos al inicio del programa de cómo ha ido aumentando el costo de la vida. La inflación, por primera vez en mucho tiempo, se empieza a notar, desde el precio del aceite, la benzina, etcétera, etcétera. Entonces, y resulta que el Banco Central cumple una función ahí que es clave y lamentablemente el diseño que salió de este primer informe no es bueno y ha sido criticado por expertos. Se derriba esta muralla que tiene que haber entre el gobierno, que tiene la política fiscal, económica, de empleo, y el Banco Central, que tiene que conducir la política monetaria. Esa autonomía, esa independencia, lamentablemente hay normas que confunden los planos y debilitan esta autonomía. Entonces, mala cosa. Poder judicial, hay un descontento con los jueces, eso es cierto. Pero el gran problema de la justicia chilena es de acceso a la justicia, esta idea de que efectivamente la gente cuando tiene un problema legal siente que hay una justicia para ricos y una justicia para pobres, pero porque el precio del abogado, el tiempo que significa ir a tribunales y el resultado es frustrante. Entonces, pero ¿y eso cómo se soluciona? Con una defensoría de las víctimas, se soluciona reemplazando a la Corporación de Asistencia Judicial, que como ustedes saben, hoy día las personas que no tienen ingresos para pagar un abogado los atiende un estudiante en práctica. Eso no puede ser. Pero por ahí va la solución. ¿Y qué es lo que hace la convención? Le pone plazo a los jueces y empezó con una serie de innovaciones que debilitan la independencia de los tribunales. Por suerte logramos atajar varias de ellas. Pero bueno, el día lunes vamos a votar algo que es bien complicado, que es este Consejo de la Justicia a cargo de los nombramientos, ascensos, calificación de los jueces, y desde mi opinión no quedó bien. Las facultades de Derecho lo único que pedían era que la mayoría de los integrantes de este Consejo sean jueces. Lo pidió la Comisión de Venecia, lo pidió la Corte Suprema, y lamentablemente mis colegas no fueron capaces de hacer caso y poner que la mayoría de los miembros de este consejo sean jueces. Y quedó mal, a mi juicio. Y eso es, lamentablemente, un riesgo para la independencia del Poder Judicial. Tenemos esta cuestión de la justicia indígena, se va a votar el lunes, que generó una especie de morbo en la ciudadanía, porque la verdad es que en qué minuto nos imaginamos que eventualmente íbamos a poder ser juzgados por un lonco, por un consejo de ancianos o un sabio que no es un juez profesional y no tiene idea de leyes. Pero bueno, lamentablemente esta agenda de ir por el todo o nada llevó a que la propuesta de justicia indígena, que en otros países existe, se puede hacer bien, aquí se hiciera una propuesta mala, excedida, ¿ya? Y después de mucha crítica, mucha pelea, logramos al menos limitar algunas cosas y el Pleno tendrá que ratificarla, al menos que la justicia indígena se aplique solo entre indígenas. ¿Ya? Eso es algo que logramos imponer en la comisión, pero los escaños reservados no están nada contentos. Vamos a ver si votan a favor o no en el Pleno. Yo de verdad eso lo encuentro muy arriesgado. Si esa norma se cae, vamos a tener un despelote. De verdad lo digo en buen chileno, porque no puede ser que tú no tengas certeza de cuáles son las leyes que te van a aplicar en determinados territorios. El derecho indígena es un derecho no escrito. La costumbre se transmite verbalmente. Entonces, que tú no tengas certeza de cuál es la norma que se te aplica, y tampoco del tribunal, de quién es esta persona que te va a juzgar, que es una autoridad ancestral, como digo, un lonco, un sabio, un consejo anciano, de verdad que preocupa mucho a los chilenos. Entonces yo espero que estas normas sean ratificadas, son un mínimo que la convención debiera aceptar, pero veo que está el riesgo de los escaños reservados que no les gusta, porque ellos van por el todo o nada. Ruggero, Juan Pablo, muchas gracias por venir a esta Agricultura Prime. Nos queda 1 minuto, así que 30 segundos para cada uno para despedirse en esta noche.
Bueno, Jessica, solamente agradecer la oportunidad. Creo que es muy importante que, y yendo al grano y a lo específico de la Convención Constitucional, que la población, la ciudadanía se informe de manera objetiva y saquen sus conclusiones. No es más que eso, pues no creo que es la responsabilidad que cada uno tiene por sí mismo y por su descendencia, por sus hijos y por sus nietos, para tener realmente un mejor país que el que todos aspiramos. Muchas gracias, Jessica. No, yo agradecer la invitación, ha sido una conversación súper entretenida y efectivamente invitar a informarse siempre, pero voy a agregarle 2 cosas más. A patalear, si es que alguien siente que la convención lo está pasando a llevar, hay que patalear. Hay que patalear, la ciudadanía tiene que patalear, tiene derecho a pataleo y es muy bueno que se expresen manifestaciones como las que hemos visto, pacíficas, porque de algún modo agrega una cuota de mesura, ¿ya? Y por último, recordar que la última palabra la tiene usted en la casa que nos está escuchando. Y en eso transmitir de que no es el fin del mundo, si es que esta es una mala constitución y a usted no le gusta, siempre hay otra alternativa. Y al final la pregunta que se va a tener que hacer usted en la casa ¿es esto lo que yo quiero para Chile? ¿O podemos seguir buscando algo distinto? Yo creo que esa es la pregunta que vamos a tener que hacernos todos los chilenos el 5 de julio, cuando tengamos finalmente el texto definitivo que va a ser sometido a plebiscito. Hasta aquí dejamos el capítulo de hoy. Léanos en www.agricultura.cl, síganos en todas las redes sociales y nos volvemos a encontrar la próxima semana en un nuevo capítulo de Agricultura Prime. Bien. Fue Agricultura Prime. Conducción Jessica Castañeda.